A lo largo de este video analizaremos la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar como una complicación frecuente de la diabetes mellitus. Se puede definir como una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes, constituyendo un estadio de deshidratación que va agravándose a la par del mismo volumen de líquidos perdidos. El incremento de la producción hepática de glucosa y la disminución en la captación de insulina son dos mecanismos regulatorios de esta patología. En la cetoacidosis diabética, recordemos que el paciente es diabético propiamente y tiene esta patología de base. Por lo tanto, la misma insulina que él produzca puede ser insuficiente o ausente dependiendo del estado en el que se encuentra el paciente. Al no poder meter la glucosa propiamente del estado de los vasos sanguíneos a la célula, el hígado va a verse forzado a generar una gluconeogénesis y una glucogénesis en sus propias rutas metabólicas. Esto como resultado nos va a dar una cetogénesis, que van a ser cuerpos cetónicos propiamente. Esto va a aumentar la producción de cetonas y de glucosa y nos va a dar como resultado cetonas y glucosas incrementadas propiamente en el torrente sanguíneo. Epidemiológicamente, hasta un 15% de los casos de cetoacidosis se tratan de pacientes que no son conocidos diabéticos y tampoco tienen alguna condición subyacente. Sin embargo, van a debutar con la enfermedad de esta manera. En el cuadro clínico, los pacientes con cetoacidosis pueden presentar síntomas generales de hiperglicemia o de diabetes mellitus propiamente, que recordemos que es la poliuria, la polidipsia y la polifagia, el aumento propiamente de las veces que el paciente va a orinar, la sed incontrolable que la persona puede tener y el aumento de la hidratación en estos pacientes, al igual que el hambre constante que estas personas tienen junto con la pérdida de peso que presenta el paciente. Los síntomas propios de la cetoacidosis se suelen presentar en menos de 24 horas y comprenden a la respiración de Kussmaul, que es una respiración forzada y larga, un aliento a cetonas, que es producido propiamente por las rutas metabólicas o los desechos, productos finales de estas rutas metabólicas hepáticas, la misma contracción del volumen del fluido extracelular, náuseas, vómitos, dolor abdominal y en estadios muy graves, alteraciones en el nivel de conciencia. Los criterios para cetoacidosis se pueden basar en diferentes valores de laboratorio, así como en las características o manifestaciones clínicas que ésta puede tener. Recordemos que en estos pacientes su control glucémico va a estar alterado, por lo tanto es usual encontrar o es normal encontrar estos pacientes con glucosas por encima de 200 miligramos por decilitro. El pH arterial es el que nos va a dar, por así decirlo, la pauta en qué estadio se encuentra, si el paciente tiene una cetoacidosis leve, moderada o severa, y el bicarbonato como producto de amortiguador o como producto regulador de la misma acidosis también nos va a hablar de en qué estadio se encuentra este paciente. Igualmente vamos a encontrar cetonemia y cetonuria como los mismos productos de desecho o productos finales de las rutas metabólicas hepáticas. Para el tratamiento de la cetoacidosis se tiene que basar en la corrección de las alteraciones metabólicas subyacentes, ya sea corregir la hiperglicemia, la producción de los cetoácidos y los trastornos electrolíticos que esta persona tiene. Lo primero que se debe de hacer es una resucitación con fluidos. Se debe de iniciar inmediatamente posterior al diagnóstico. Para la resucitación inicial se recomienda una solución salina al 0.9%. En los pacientes con datos claros de shock o falla cardíaca, se debe de administrar 1 litro de solución salina en los primeros 30 a 60 minutos y pasar de 15 a 20 mililitros por kilo por hora. Posteriormente, después de la solución administrada anteriormente de 1 a 2 horas, se indica un volumen de líquidos equivalente al líquido de mantenimiento más el líquido corregido que va a propiamente corregir el estado de deshidratación. Para esto tenemos la regla de 4-2-1, que va a consistir en 4 mililitros por kilo por hora para los primeros 10 kilos de peso.
posteriormente 2 mililitros por kilo por hora para los siguientes 10 kilos de peso, que van a ser de 11 a 20 kilos, y 1 mililitro por kilo por hora para cada kilo de peso después de los 20 kilos de peso que ya se le hayan repuesto al paciente. Recordemos que el nivel de deshidratación es bastante crucial para conocer el nivel de cetoacidosis que se puede establecer. Recordemos que la cetoacidosis moderada es una deshidratación que va del 5 al 7%, y una cetoacidosis diabética grave es una deshidratación del 7 al 10% del volumen perdido de líquidos por el paciente. Posteriormente, es indispensable meterle un esquema de corrección de insulina. El esquema de elección es la administración de insulina regular, iniciando con un bolo de 1 unidad por kilo por hora, 0.1 unidad por kilo por hora, o en su defecto de no poder ingerir este bolo, iniciar una infusión continua a 0.14 unidades por kilo por hora de manera intravenosa. Después, la corrección del potasio, pues en el contexto de la cetoacidosis diabética es necesaria. Lo que va a variar es el momento de inicio de la corrección de esta. Esta va a ser guiada por la determinación de los electrolitos iniciales y la presencia o no de una diuresis adecuada en el paciente. La meta de esto es mantener los niveles de potasio entre 4 a 5 miliequivalentes durante la terapia. Nosotros como médicos debemos de evitar la hipocalemia, hay que verificar el nivel de potasio antes de administrar insulina, también identificar la hipoglucemia o la hiperglucemia en todo caso. Recordemos que estos pacientes son pacientes diabéticos ya establecidos, por lo tanto los valores de glucosa de miligramo por decilitro van a verse incrementados de manera normal, por lo tanto estos valores se deben de mantener entre 150 y 200 miligramos por decilitro en este tipo de pacientes. También debemos de evitar la corrección rápida de volumen o de manera muy brusca, ya que corremos el riesgo de someter al paciente al riesgo de un edema cerebral. Por último, debemos de evitar la hipofosfatemia, debemos de administrar fosfato en pacientes que presenten debilidad muscular. Se puede considerar como criterios que pueden empeorar el pronóstico al momento de ingreso del paciente con la presencia de una acidosis respiratoria, de un shock, de arritmias, de hipotensión, de insuficiencia cardíaca, de hipocalemia, de un pH de 7.1 o una insuficiencia renal aguda. Recordemos que todo este cuadro clínico que se ve aquí es propio de una cetoacidosis diabética en un estadio grave. Por último, recordemos que este tipo de complicaciones son recurrentes y bastante comunes en el tipo de población que atendemos. Por lo tanto, el correcto manejo y identificación de esta patología va a ser crucial para un buen pronóstico y un buen tratamiento del paciente. Muchas gracias.